hemos dado la tarea de estudiar lo que es el contexto del primer siglo, porque es amplio, es grande, y muchas veces no consideramos el aspecto político, el aspecto social, el aspecto cultural y el aspecto religioso. Y uno de los puntos que hemos tocado es el aspecto político dentro de las sectas que había, los celotes, los fariseos, los saduceos, las luchas internas que tenían, pero esta diversidad los unía dentro de un sistema que era el sistema del judaísmo del segundo templo. Ambos tenían diferentes posturas en ciertas cosas, pero al final los unía ese sistema. Todos se vivían bajo el sistema del judaísmo del segundo templo. Inclusive los del camino, que eran considerados una secta más del judaísmo al inicio. Después hubo una fragmentación, después hubo una separación, y hubo motivos también políticos, hubo motivos religiosos, hubo motivos culturales que eventualmente llevaron a la separación de camino. Lo que era el judaísmo y los del camino eventualmente fueron a constituir lo que se denominó después el catolicismo o la universalidad, y eventualmente el cristianismo. La semana pasada vimos la parábola el buen pastor, y cuando Yeshua dice yo soy la puerta y el que entra, no es literalmente que era una puerta, sino que él separaba la puerta y él era lo que separaba al rebaño de los ataques externos, o de que alguien que quisiera venir a robar se metían como en una cueva, había una apertura y literalmente el pastor se ponía a la entrada como una puerta, literalmente era la puerta. Entonces cuando Yeshua dice yo soy la puerta y el que quiera entrar pasa por mí y encuentra vida eterna, la audiencia de Yeshua estaba entendiendo a qué se estaba refiriendo dentro del aspecto cultural como un pastor, pero también dentro del aspecto político como el rey de Israel, porque a los reyes se les llamaba pastores. Vimos el ejemplo de Ciro, mi ungido, mi pastor. Vimos el ejemplo de David, que se le llama pastor. Entonces la audiencia pudo relacionarlo con el aspecto cultural y con el aspecto político también. Entonces ahora ellos estaban entendiendo que Yeshua, al afirmar que era el buen pastor, estaba declarando que él era el Mesías prometido, tal como se profetizó en Ezequiel capítulo 34. Hoy vamos a hablar acerca de... Y ahora sí hay audio, no me digan que no, porque aquí está saliendo el audio bien. Así es que por ahí en Facebook y en YouTube no me digan que no hay audio, porque me están escuchando en YouTube, porque no quiero hacer toda la grabación y después que quede... Bueno, déjeme verificar. No me sale nada por aquí. Sí se escucha en YouTube. Ok, gracias. Ya me han quitado un peso de encima entonces ahora. Porque dije, no voy a grabar no voy a hacer toda la grabación y al final no se va a escuchar. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver acerca de palabras y enseñanzas de Yeshua en el contexto de Judea solamente. Y esto sale del comentario geográfico de los evangelios Lexham. Y vamos a ver, por ejemplo, Lucas del 10 del 29 al 37. Parábola del buen samaritano. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene la parábola. Respondiendo Yeshua dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Ya usted conoce la parábola y él le cita esta parábola. Después, Juan 2 del 18 al 22. Entonces los judíos respondiendo y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yeshua respondió y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Yeshua les había hablado.
Mucha gente se enfoca en esta parte de aquí del templo, que en 3 días lo iba a levantar y que se estaba refiriendo al templo que iba a ser destruido y que ahora ya no iba a haber templo, sino iba a ser el templo de el cuerpo de Yeshua. Pero nosotros vamos a estudiar esta parte de aquí. Dice puntos claves. Yeshua solía usar su trasfondo geográfico inmediato para modelar la forma en que presentaba su mensaje antes quienes lo escuchaban. Así que el aspecto geográfico era importante para Yeshua. Entonces pregunta, si nos damos cuenta que el aspecto geográfico, el aspecto cultural, el aspecto político era importante para Yeshua en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus parábolas, ¿por qué para nosotros deja de ser importante el contexto cultural, geográfico, político para entender las palabras de Yeshua que fueron dichas dentro de un contexto específico? Y estamos viendo que aquí dice, Yeshua solía usar su trasfondo geográfico inmediato, lo que le rodeaba a él, para modelar la forma en que presentaba su mensaje a quienes lo escuchaban. El grueso del ministerio de Yeshua fue en Judea. Ocurrió en y en torno a Jerusalén. Casi todo el ministerio estaba en torno a Jerusalén. El conocimiento del camino principal desde Jerusalén a Jericó ofrece un trasfondo para la parábola del buen samaritano y ofrece pistas para entender la parábola del noble injusto. Las apariciones de Yeshua en Jerusalén estaban todas conectadas con ritos, festividades judíos, y las referencias al agua viva están relacionadas con escenas del templo. Entonces estamos viendo que aquí en este pequeño párrafo estamos viendo el contexto geográfico, el contexto cultural dentro de la parábola del buen samaritano, estamos viendo contexto del templo y estamos viendo el contexto religioso. Cosas que a veces no consideramos. Tomamos una parábola, tomamos un pasaje y inmediatamente corremos con él, pero no nos damos cuenta que ese pasaje está dentro de un contexto y está dentro de una zona geográfica, está dentro de un contexto cultural y está dentro de un entorno político. Vamos a seguir leyendo y se va a dar cuenta. El ministerio de Yeshua se llevó a cabo casi siempre dentro de los límites históricos de la tierra de Israel. Específicamente los escritores de los evangelios reportan que durante el curso de su breve ministerio, Yeshua estuvo y enseñó en las regiones de Galilea, Cesarea de Filipo, Decápolis, Fenicia, Samaria, Perea y Judea. Estas 3 ciudades. Y yo le decía al hermano Jorge antes de entrar que yo había estado estudiando esta parte, pero en la mañana yo me puse a estudiar y dije, ¿pero por qué? ¿Qué hay de importancia? Si estamos viendo el contexto cultural, social, religioso, geográfico, ¿qué hay de importancia en estas ciudades? Porque si vamos a hablar de estas ciudades y vamos a ver cada una de estas cosas, tenemos que considerar qué hay en estas ciudades. Entonces, si vemos regiones de Galilea, que eran muy numerosas, yo preparé varias notitas aquí, que así es que las vamos a leer todas. Galilea. Su importancia política es que era gobernada por Herodes Antipas durante el ministerio de Yeshua, aunque políticamente era menos influyente que Judea. Tenía un alto valor estratégico por su cercanía a rutas comerciales y la influencia helenística. Así es que Galilea era un lugar importante porque por su valor estratégico, su cercanía a rutas. Si nosotros vamos para acá, y espero que me dé un mapa. Fíjense lo que dice aquí: Galilea, nombre dado a la parte más septentrional de la cordillera al oeste de Jordán, probablemente derivado del hebreo Galil, que significa círculo o región. Aparece ocasionalmente en el Tanaj, Josué 27. Y ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín. Primera de Reyes 9:11. Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de cipres y oro conforme a todo su deseo, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Posiblemente Isaías 9:1, en donde está diciendo Galilea de los gentiles. La última cita mencionada, que primitivamente formaba parte de las tribus adjudicadas a las 12 tribus, pero debido a la presión ejercida por los pueblos del norte,
la población judía se sometió a un rey no judío proveniente del norte. Durante el periodo de los macabeos habitaban ahí pocos judíos y la influencia gentil llegó a ser tan fuerte que más tarde Galilea se separó del resto de Judea durante medio siglo. Tal vez perteneció en esta época a la zona gobernada por Fenicia, más tarde de nuevo colonizada por los judíos, y esto, junto con la diversidad de población, contribuyó al menosprecio que los judíos del sur tenían por los galileos. Lo leemos en la Biblia, pero no entendemos por qué. Juan 7:52, respondieron y dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Entonces, había un desprecio hacia Galilea, pero muchas veces no sabemos por qué. La acabo de leer por qué. Y si seguimos, dice, muchos cultos populares originados en las culturas alrededor del Mediterráneo se propagaban en esta región gentilizada de Israel, Galilea. Ciertos restos arqueológicos demuestran la presencia de estos cultos en Samaria, Fenicia, Siria y las grandes ciudades de Galilea, especialmente en Tiberias. ¿Okay? Y aquí está el mapa, uno de los mapas. Vamos a ver uno de los mapas. Este de aquí. Me lo dio acá. No sé por qué me lo dio allá. Aquí está Galilea. Estamos viendo que es toda esta área de aquí. Galilea. Dentro de está Tiberias. Está Capernaum o Capernaum. Corazín. Nos habla la Biblia de Nazaret, Tiberias, Capernaum y Corazín. Estamos viendo todo esto. Y estamos viendo que tenía la conexión con lo que era el mar Mediterráneo. ¿Ok? Por eso era importante. Entonces ahora sí vamos a seguir leyendo por acá. Entonces, ahora entendemos por qué tenía un valor estratégico, por su cercanía a rutas comerciales importantes y la influencia helenística. Ya vimos por qué. Muchos de los cultos de otros lugares venían acá. Era una región fértil y montañosa al norte de Israel, al oeste del lado de Galilea, crucial para el comercio regional e internacional, debido a la cercanía con la vía Maris, la ruta del mar. Por eso era importante, porque aquí había comercio regional e internacional. Su importancia religiosa era considerada Galilea de los gentiles. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, nos habla Jordán y Galilea de los gentiles. Dice, pero no habrá más lobreguez como la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Era percibida por los judíos de Judea como región menos ortodoxa y más expuesta al paganismo. Yeshua realizó la mayoría de sus milagros y enseñanzas en Galilea, haciendo énfasis en su mensaje a personas comunes. Ahora, la próxima vez que usted vea en su Biblia que dice, y entró en Galilea, piense el aspecto cultural, piense el aspecto religioso, piense el aspecto político, porque ahora se va a encontrar con una zona que literalmente dice Galilea de los gentiles. Y Yeshua se está moviendo por esta área. Solamente le estoy dando algo general. Después vamos a seguir leyendo. También dice, él enseñó en el distrito de Cesarea de Filipo. Mateo 16:13, cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante que es en esta ciudad donde está preguntando. No les preguntó en Jerusalén, no les preguntó en Jericó, les pregunta en Cesarea de Filipo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante, porque tiene un contexto. Marcos 8:27 también la confesión, así es que Cesarea de Filipo, vamos a ver si nos abre por aquí. Diccionario bíblico Certeza. Cesarea de Filipo, bella localidad al pie del monte Hermón, sobre la fuente principal del río Jordán, famosa como lugar de la confesión de Pedro, Mateo 16.
Podría ser la Baal Gaad del Tanakh. Baal era la deidad adorada ahí en tiempos del Tanakh. Los griegos posteriormente la reemplazaron por su dios Pan y la ciudad adoptó el nombre de Paneas, mientras que el santuario mismo se llamó Panión. Junto con el gobernante Seleucida, Antíoco III arrebató a Judea o Palestina juntamente con toda la Celesiria a los Ptolomeos. Paneas fue el escenario de una de las batallas decisivas en el año 200 antes de la era común. Herodes edificó el grande edificio ahí, un templo de mármol dedicado a Augusto César, que le había dado la ciudad, y posteriormente Felipe el tetrarca, durante el reinado del mismo emperador, siguió adornando la ciudad, dándole el nuevo nombre de Cesarea en honor del emperador. El agregado de Filipos tenía como objeto distinguirlo de la Cesarea costera, de Hechos 8:40. Agripa II posteriormente reedificó la ciudad durante el reinado de Nerón y le dio otro nombre, Neronías, pero este último nombre fue pronto olvidado. La ciudad ya tenía una historia considerable en la época de las cruzadas. Su antiguo nombre subsiste como Banías. Entonces ahora estamos viendo que había un culto imperial. Había una estatua de mármol hecha por Herodes el Grande. Ahora imagínense una estatua de mármol de Herodes el Grande. Y Yeshua entrando y diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahora se convierte en la declaración de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y César era el Hijo de Dios. Ahora se convierte en una declaración contracultural y contra imperio. En la ciudad donde está, Yeshua hace una pregunta específica porque hay un contexto específico, y ahora podemos entender mucho más el mensaje de la declaración de Pedro. Y en su contexto sabemos que se estaba refiriendo al Hijo de Dios, el Mesías prometido. Interesante, ¿va? Cuando empezamos a estudiar en el contexto nos damos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos, familia. Por eso yo les digo cada semana, hay muchas cosas que no sabemos, y entre más estudiamos, más cuenta nos damos de que a veces hablamos desde la trinchera del desconocimiento, del yo creo, yo pienso, yo me imagino, pero cuando pesamos la información con todo el aspecto cultural, todo el aspecto contextual, nos damos cuenta de que, hey, nos hemos quedado cortos. Estaba la Decápolis, Mateo 8:28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por el camino. Ahora encontramos los endemoniados. Marcos 5:1, también el endemoniado. Marcos 5:20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Yeshua había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Después de que él es liberado, él dice que él va y está en la Decápolis. Marcos 7:31, la curación de un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Mire, aquí está. Siempre la leemos, pero como que no nos centramos en las ciudades. Aquí está hablando de Tiro, Sidón, llegó al mar de Galilea y atravesó la región de Decápolis, que es un grupo aproximadamente de 10 ciudades helénicas. A ver si me da una imagen aquí, logos. No pensé en poner las imágenes, pero a veces algunas personas son más visuales y hay que mostrarles la imagen. Está de aquí. Está de aquí. Aquí está la Decápolis. Dice Decápolis. Puertos romanos en tiempos de Yeshua. Había puertos, ¿ve? Aquí está la Decápolis aquí. Y aquí está la región de Galilea que hablamos. Aquí está Genezaret, Magdala, Capernaum, Corazín. Aquí dice que llegó por Tiberia. No me aparece Sidón. Pero aquí usted puede ver que dice aquí Decápolis.
¿Qué otra imagen hay por aquí? Esta de aquí. Gadara, Decápolis. Y aquí está las bodas de Caná, Capernaum, Nazaret, Galilea. Después aquí está Samaria. Él está hablando de la parábola. Él está en estas áreas de Galilea y está hablando de lo que es Jerusalén, de Samaria a Jerusalén, cuando da la parábola del buen samaritano. Ve cómo el contexto geográfico es importante. Entonces vamos a seguir leyendo por aquí. Lucas 8:26, el endemoniado gadareno. Mateo 4:25, siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Entonces Decápolis se menciona en Mateo 8:28, Marcos 5, Lucas 8:26. Su importancia política era una federación de 10 ciudades autónomas helenísticas. Eran ciudades helenísticas, bajo influencia romana, helenísticas y era bajo influencia romana, independientes del control directo judío. Representaba la influencia cultural greco-romana en medio de territorios judíos. Entonces, esta región de la Decápolis era netamente una región helenística con influencia greco-romana. Su importancia geográfica estaba ubicada al este del río Jordán, principalmente en la actual Jordania. Era una zona estratégica por comercio, comunicación e intercambio cultural. Nuevamente, si vemos la importancia geográfica, vamos a ver que está ahí. Importancia religiosa. Era una región predominantemente gentil, caracterizada por prácticas paganas. La visita de Yeshua demuestra el alcance de su ministerio, más allá del judaísmo o de Jerusalén, al alcanzar comunidades gentilizadas. Entonces ahora, con toda esta información que estamos leyendo, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que estamos leyendo, dónde están pasando los hechos, qué estaba sucediendo, porque ahora hemos visto que había ciudades helenizadas y vamos a ver que había ciudades bajo el control directo de Roma y había otras que estaban bajo el control de Jerusalén, que era un vasallo del soberano Roma, como quiera, pero había otras que estaban directamente controladas por Roma. Fenicia, aparece en Mateo 15, del 21 al 28, la mujer sirofenicia que viene. Marcos 7, la misma mujer. Marcos 3:8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Yeshua hacía, vino a él. Eso nos está diciendo quién era la audiencia de Yeshua. Está hablando de Tiro, de Sidón, está hablando de Fenicia. Lucas 6:17 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. Entonces, Fenicia, vamos a ver qué nos dice por acá. Enciclopedia. Fenicia, larga y estrecha región situada en el extremo oeste del Mediterráneo y que se extiende desde ese mar al oeste hasta las estribaciones de los montes del Líbano al este. Sus límites norte y sur son respectivamente el río Orontes y el monte Carmelo, regada por varios ríos, entre ellos el Eleuteros, el Adonis y el Licos. Fenicia era una región fértil que producía cereales y fruta en gran abundancia. Su principal riqueza, sin embargo, eran las maderas que se encontraban en las estribaciones del Líbano, especialmente los cedros. 3000 años antes de la era común, los fenicios ya exportaban grandes cantidades de madera a Egipto. Siglos más tarde, Hiram, rey de Tiro, suministró a David y a Salomón las maderas necesarias para sus grandes construcciones. Por ejemplo, el famoso templo de Salomón. También cuando el templo se reconstruyó en tiempos de Esdras, se emplearon para ello maderas del Líbano, traídas por los habitantes de Fenicia. Esdras capítulo 3, versículo 7. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento y bebida y aceite a los sidonios,
y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. ¿Ok? Vamos a buscar Fenicia. Vamos a buscar una imagen de Fenicia aquí. A ver, está de aquí. Aquí está Fenicia, aquí está Tiro, Sidón, que cada rato lo hemos mencionado, las regiones de Tiro, de Sidón, de toda esta gente estaba viniendo aquí. Y este mapa dice que era las regiones gobernadas por Herodes el Grande durante su reinado del año 37, antes de la era común, al año 4, antes de la era común, así como los cambios de gobierno después de su muerte. Aquí estamos viendo, nuevamente aquí está Galilea y aquí están las Decápolis, las 10 ciudades, Samaria, Perea, que ahorita lo vamos a ver si puedo dejar este mapa abierto por aquí. Este lo voy a dejar aquí porque lo vamos a volver a usar. Ok, Samaria se menciona en Lucas 9, 52 al 56, Lucas 17, 11, Juan 4 del 1 al 42, la mujer samaritana, Lucas 10, 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. La parábola del buen samaritano. Lucas 17, 16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua dándole gracias. Y este era samaritano, uno de los leprosos que fue sanado. Entonces, notas. Ahora las notas me salieron del otro lado. Dice Samaria, su importancia política, históricamente rival de Judea desde la división de Israel en el año 931 antes de la era común. Había una rivalidad. Por eso la parábola de Yeshua tiene que ver con el contexto de la rivalidad que ellos tenían. Durante el periodo romano se administraba separadamente y tenía tensión constante con los judíos. Su importancia geográfica era la región central entre Galilea al norte y Judea al sur, estrictamente necesaria para viajar entre dos regiones. Por eso cuando nosotros vemos el mapa, nos vamos a dar cuenta de que aquí está Samaria, aquí está Judea. Entre Galilea y Judea siempre se tenía que pasar por Samaria. Y aquí es donde están ocurriendo los eventos, a menos de que se le diera vuelta por todo el río Jordán. Era la región central entre el norte y Judea al sur, estrictamente necesaria para viajar entre el norte y el sur. Su importancia religiosa era el lugar del templo samaritano en el monte Gerizim, lo que generaba rivalidad religiosa y hostilidad con los judíos. Yeshua desafía prejuicios culturales y religiosos. Nuevamente aquí estamos viendo, tenemos que entender el contexto cultural y el contexto religioso cuando le dice: vosotros no sabéis lo que adoráis. ¿Se acuerda? Vamos a leer qué dice ahí, que si no al rato me van a decir, no se sabe la Biblia. Y para serle sincero, no, de memoria no me la sé. Si me supiera la Biblia de memoria ya no estudiaría. Así es que no me la sé. Juan capítulo 4. Vamos a leer aquí esta parte donde dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque la mujer le hace una pregunta y le dice, la mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Había un templo en el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque eventualmente el templo de Jerusalén iba a ser destruido también. Entonces, así como ellos ya no tenían el templo en Gerizim, los judíos ya no iban a tener el templo en Jerusalén hasta que
sea reconstruido nuevamente, que sea pronto y en nuestros días. Y por eso Yeshua les dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tenemos que entender el contexto cultural de lo que estaba ocurriendo. Y después le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo la notita. Yeshua desafía prejuicios culturales y religiosos interactuando con samaritanos, la mujer samaritana, la parábola del buen samaritano y todo esto dentro del contexto de lo que era Samaria. Vamos al siguiente. Perea, Marcos 10:1. Levantándose de ahí, Yeshua se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más como estaba acostumbrado. Juan 1:28, estas cosas sucedió en Betania, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Juan 3:26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. 10:40, se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Estamos hablando específicamente en la región de Perea. Aquí está el Jordán. Cuando está diciendo al otro lado del Jordán, está separado por el Jordán. Esto es Perea. Entonces aquí es Perea. Increíble, porque muchas veces no nos ponemos a pensar toda el área que cubrió Yeshua. Él está viniendo gente de Fenicia. Está viniendo gente por eso se llamaba Ciro Fenicia. Damasco, Fenicia, de Tidón, de Tiro, Sidón, de Cesarea de Filipo, de la Decápolis, de Perea, Samaria, Judea, Idumea, también se menciona Idumea. Que mucho nos falta por conocer aún el aspecto geográfico, ¿verdad? Cada uno de estos puntitos dice que era una ciudad. Cada uno de estos puntitos era una ciudad. Sitio de las hortalezas de Herodes, estos de aquí, donde estaban todos regados. Especialmente en Samaria y Judea y Perea, en la área de aquí, la área sur. Ciudad Decápolis. Aquí están las ciudades de Decápolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está contando estas dos de aquí. Entonces las Decápolis era Rafana, Canata o Kenat, Hipos, Avila, Gadara. Aquí es Gadara, de donde salen los endemoniados. Betzán o Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadelfia. Esta es la Decápolis, todo esto de aquí. Está marcado aquí en rojo porque este es el territorio de Herodes. Pero no porque esté separado. ¿Ok? Este mapita dice aquí, las que están con rojo y negro son las Decápolis. Que son todas estas de aquí. Después tenemos límite del reino de Herodes. Límite del dominio dado a Arquelao, hijo de Herodes, este morado. Y límite de dominio dado a Herodes Antipas, hijo de Herodes, que es este de aquí, estos de aquí, Perea y Galilea. Creo que falta una más antes de quitar ese. Perea. Entonces ya vimos Perea. Ok, Perea, Marcos 10:1, Juan 1:28, Juan 10:40. Importancia política. Era gobernada por Herodes Antipas, como también Galilea. Ya se lo mostré, Perea y Galilea. Era una jurisdicción de menor prestigio que Judea, pero servía como territorio, refugio o alternativo ante tensiones políticas en Jerusalén. Era un territorio o refugio alternativo.
Su importancia geográfica es que era una región al este del Jordán, opuesta a Judea y Samaria. Era una zona de paso clave hacia Jerusalén desde Galilea, evitando atravesar Samaria. Eso quiere decir que cuando el judío no quería pasar por Samaria para evitar a los samaritanos, tenía que pasar por este lado del Jordán y darle la vuelta, pasar por Perea, esta ciudad Perea, al otro lado del Jordán. Que aquí está el río Jaboc, donde lucha Jacob, por cierto. Pasar por aquí, entrar por Jericó y llegar a Judea. O simplemente si querían cruzar, entonces tenían que pasar por Samaria. Pero la mayoría de ellos quería evitar. Entonces, la parábola del buen samaritano tiene que ver con un hombre bajando, estaba en Judea, viene del templo, era un sacerdote, era un levita y era el samaritano. Vienen de aquí y se encuentran al hombre. Su importancia religiosa, aunque era de población mixta entre judía y gentil, servía como centro importante para Juan el Bautista y el ministerio temprano de Yeshua. Ahí fueron los bautismos y los primeros discípulos de Yeshua, ahí en Perea, al otro lado del Jordán. Eso quiere decir que cuando dice que Juan bautizaba al otro lado del Jordán, está diciendo de este lado, al otro lado del Jordán. Él no podía estar en Samaria, sino era al otro lado del Jordán, en esta área de aquí. Este es el Jordán, todo esto de aquí. Entonces, cuando la Biblia dice al otro lado del Jordán, nos está situando en esta área de aquí. Ok, esa fue la introducción a las ciudades. Algo un poquito extenso, pero importante para nosotros aprender. Judea eran numerosas las ciudades. Nos habla de un artículo que vamos a estar viendo quizás la próxima semana, palabras y enseñanzas de Yeshua en el contexto de Galilea. Aquí nos vamos a enfocar en Galilea y Judea. Antes de comenzar nuestro análisis específico de Judea, merece la pena examinar brevemente las particularidades geográficas del lenguaje que Yeshua utilizó en las regiones bosquejadas arriba. Galilea, en todas estas de aquí. Galilea, Cesarea de Filipo, Decápolis, Fenicia, Samaria, Perea, Judea. En general, muchas de las acciones y enseñanzas de Yeshua conllevan un distintivo particular geográfico que suele tener en sus raíces en los relatos bíblicos anteriores, realidades contemporáneas dentro de la región y consideraciones topográficas. Oiga bien, Yeshua se está enfocando en un aspecto distintivo geográfico que tiene relatos bíblicos anteriores, ya sucedieron cosas ahí anteriormente, hay realidades contemporáneas dentro de esa región y también está considerando el aspecto topográfico. Esta breve discusión no se propone ser un listado exhaustivo de esta dinámica en las regiones mencionadas, sino, por el contrario, ilustrar los tipos de particularidades geográficas que fueron destacadas por los escritores de los evangelios. Por ejemplo, en Cesarea de Filipo, y ya cerré el mapa, se lo iba a poner aquí. En Cesarea de Filipo, pareciera no ser coincidencia que Yeshua escogiera revelar su verdadera identidad como Hijo del Hombre y propósito a morir a sus discípulos en un territorio predominantemente gentil. Ya vimos que había el culto a Pan, estaba la estatua a Augusto, vimos todo eso arriba. Mateo 16 dice: cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nuevamente, vamos a leer esta partecita de aquí. Cesarea de Filipo. Así quedó mejor. Importancia política. Ciudad construida por Filipo, hijo de Herodes el Grande, como centro administrativo, representaba la autoridad romana. Oiga bien, la autoridad romana y herodiana, la región del norte. Entonces ahora, ¿dónde quedó mi Biblia?
Cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Esta ciudad representaba la autoridad romana. Y aquí Yeshua va a hacer una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Acuérdese, Hijo de Dios se ocupaba para el rey de Israel. Y le dice, tú eres el Mesías, el enviado. Tú eres el que había de venir, el Hijo de Dios. ¿En dónde lo está diciendo? Si nosotros no nos ponemos a pensar en el aspecto político, esta ciudad representaba la autoridad romana y la herodiana en la región del norte. Bien importante. Y cerré el mapa, pero... déjeme ver si puedo... Puedo poner un mapita aquí. No lo ocupo. Voy a cerrar todas estas cosas que no ocupo. Tengo muchas cosas abiertas. Lo que pasa es que luego me cuesta Cesarea de Filipo. En mapas. ¿Dónde está el mapa que había abierto? Creo que es uno de estos. Aquí está, Cesarea de Filipo. Lo veo aquí está, Cesarea de Filipo. Ok, voy a cerrar. Y entonces voy a cerrar y vamos a seguir leyendo aquí. Yeshua respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por cierto, todo esto también tiene un contexto dentro de lo que leímos aquí. Conocida por su culto pagano al dios Pan, convirtiéndose en un símbolo del paganismo helenístico. Importante, ¿dónde está dando su declaración? ¿Qué más estábamos leyendo aquí de Mateo 16? Estos eventos probablemente prefiguraron la inclusión de los gentiles en el reino. En Samaria, Santiago y Juan sugirieron a Yeshua que debían pedir que descendiera fuego del cielo y los consuma. Eso por el pique político. El pique político que tenían con Samaria. Deme un minuto, cerré logos. Oh no, aquí está. Lucas 9 del 52 al 54. Envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Aunque no se menciona el nombre de la aldea samaritana, trae a la mente acontecimientos similares en los ministerios de Elías, Segunda de Reyes 1 del 10 al 11. Respondiendo Elías dijo al capitán de 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50 que le habló y le dijo, hombre de Dios, así dice el rey, desciende. Inmediatamente Elías
desciende inmediatamente. Y respondió Elías y le dijo, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Elías? Estaba en Samaria, ¿ve? Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita, levántate, suba al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios de Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebud, Dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho, el cual has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos respondieron, un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo, id, volver al rey que os envió y decirle, así dice el Señor. Después dice el 7, y él les dijo, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro? Y os habló estas palabras. Ellos dijeron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, y él dijo, es Elías el Tishbita. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres, y éste subió a él, y aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Por eso está trayendo que ese evento. Eliseo, Segunda de Reyes 2, del 23 al 25, donde cayó juicio sobre los habitantes de Samaria. En el sentido nacional, esto es Israel, el reino del norte, Israel, debido a su rechazo del mensajero escogido de Adonai, Elías, Eliseo, primero Elías, después Eliseo, y el lugar Jerusalén versus Betel. En Juan 4, Yeshua interactuó con una mujer samaritana en el tradicional pozo de Jacob. Juan 4, versículos 5 y 6, que se conecta con Génesis 33, versículo 18 al 20, que es Siquem, el Jacob en Siquem, donde está el pozo. Y debajo del monte, Juan capítulo 4, versículo 19 al 24, que incluía un gran templo samaritano en la cima del monte Gerizim. Estas realidades contemporáneas son reflejadas en el lenguaje que Yeshua usó con la mujer samaritana, aparte de otros numerosos pasajes relacionados con lo sobrenatural. Por ejemplo, Ezequiel 47:1. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto a pensar que en el contexto aún geográfico, Yeshua no está hablando de unas aguas vivas como muchos de nosotros creíamos, sino tiene que ver, al igual que durante Sukkot, tiene que ver con las aguas que salían del templo, un aspecto ritual, cultural y religioso que está en la mente de Yeshua al estar hablando estas cosas aún con la mujer samaritana. La metáfora de Yeshua de beber agua viva en Samaria, donde está hablando con la mujer, parece aludir fuertemente a la interacción de Jacob con Raquel junto al pozo. Génesis 29 del 1 al 4. Entonces Jacob sigue su camino y fue a la tierra del oriente y vio un pozo en el campo. Aquí 3 rebaños de ovejas estaban ahí junto a él, porque de aquel pozo daban a beber al de los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Eso está recordando al patriarca Jacob. También la denuncia de Yeshua del sistema religioso samaritano y su ubicación central en el monte Gerizim solo puede entenderse ante el trasfondo de las relaciones entre judíos y samaritanos durante los siglos VI al I antes de la era común. Eso quiere decir que si nosotros no entendemos el trasfondo de las relaciones que había entre samaritanos y judíos, y por qué los judíos no podían ver a los samaritanos, quiénes eran los samaritanos, porque dice literalmente que se llevaron a los príncipes, se llevaron a la gente, y después trajeron gente de otros lugares. Mire, la vez pasada Rico Cortés estaba hablando con Mar Chavalas, y espero encontrarlo ahorita. Vamos a ver el aspecto cultural. Es el 11, 13
Es el 13. Estoy buscando. Estoy buscando el versículo que es Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer. Aquí están hablando de todos los pecados. Pero vamos a ver. El Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos. Versículo 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria, hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. En lugar de los hijos de Israel, tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro, a las ciudades de Samaria, se está hablando de las 5 ciudades que habían venido a Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen las costumbres del Dios de la tierra. El rey de Asiria ordenó diciendo: llevad ahí uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro. Este versículo es bien importante porque muchas veces, fíjense, lo voy a volver a leer. El rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite ahí y les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Muchos de nosotros hemos pensado que los sacerdotes que vinieron son los del orden de Aarón. Pero claramente el texto dice: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro. Israel, la casa del norte, Jeroboam, capítulo 11. Es más, vamos para allá. ¿Qué sacerdote vino? Aquí está Jeroboam, es el capítulo Jeroboam. Aquí es lo que él va a hacer. ¡Ey, lobos! Se volvió locos de repente. No sé qué le pasó, lobos. Déjenme. Logos está bien. Ok. A ver si con este trabaja mejor. Aquí está. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó ahí. De ahí salió y edificó Penuel. Jeroboam dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el Señor de este pueblo se volverá su Señor, es decir, Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá.
Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: esto es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Así es que cuando el rey de Asiria está diciendo: trae uno de los sacerdotes que llevaste al exilio, no está hablando de los hijos de Aarón, sino está hablando del sacerdocio ilegítimo que Jeroboam había levantado. Y ahora el rey de Asiria está tomando a uno de estos hombres para que venga a enseñar la Torá, y por eso les fue como les fue. Vamos a seguir leyendo allá en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Ok, aquí estábamos leyendo. Entonces ahora sí dice: ya vimos qué sacerdotes están viniendo. Lleva allá a uno de los sacerdotes que llevaste al desierto. Acuérdese, Samaria no tenía sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué sacerdotes estaban llevando? Los que levantó Jeroboam. Y que él vaya y habite ahí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, donde estaba el becerro, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Lo único que sabían ellos era adorar a los becerros de oro. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. Los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amat hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. También temían al Señor, y nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Esa era Samaria. Y había una tensión política. Y después levantan un templo en Gerizim, y Juan Hircano, después del tiempo de los macabeos, en la época asmoniana, va y lo derrumba, y estaba la tensión ahí. Entonces, eso es un poquito del contexto cultural, trasfondo, como leímos aquí, el trasfondo entre las relaciones entre judíos y samaritanos durante los siglos VI al primero antes de la era común. De igual modo, en Fenicia, Mateo y Marcos, los escritores de los evangelios, nuevamente abrevan de los paralelos intertextuales del ciclo de Elías y Eliseo, para mostrar la relación tipológica como un profeta y un hijo de David. Está hablando de la mujer cananea. Salió Yeshua de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, que está pegada al mar. Y ahí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondía palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaba diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien importante. Bien importante, porque tengo que buscar ese mapa nuevamente. Estamos hablando de Fenicia, ¿verdad? Y ahora para encontrar el mapa que tenía. Dije que no lo iba a cerrar y lo cerré. Es este. A veces es importante que cuando nosotros leemos la Biblia podamos localizar la Biblia. Dice: las regiones de Tiro, de Sidón. Yeshua andaba por aquí, ¿no cree? Vamos a volverlo a leer. A ver si lo puedo hacer pequeñito aquí. Lo voy a dejar por aquí.
Saliendo de ahí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Dónde está Tiro y Sidón? Aquí está. Tiro, Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca. Comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Sabía usted que está hablando desde un aspecto cultural? Porque para el judío, los gentiles eran como perros. Y ahora Yeshua está sacando su corazón judío, y él está diciendo: yo vengo por las ovejas perdidas, y no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Esa frase, aunque fuerte, muestra el judaísmo de Yeshua, porque está mostrando ese patriotismo de alguna manera. La frase que está diciendo, búsquela. ¿Qué significa echarle a los perrillos en el contexto cultural del primer siglo? Y se va a dar cuenta que Yeshua le está diciendo: ustedes son gentiles y ustedes son como perrillos, porque el perro era un animal inmundo. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Está en la región de Tiro, Sidón, y aquí está Fenicia. Y era una mujer cananea. Mateo 15, 21 y 22, ministraba a los fenicios más allá de las fronteras de Israel. Lucas 4, del 25 al 26, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y ahí es cuando los judíos se enojan y quieren matar a Yeshua, porque les está diciendo que Yeshua fue enviado a una región de Sidón. Se me fue el mapa, por aquí lo tenía. Ok. A Sidón, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo por acá. Particularidades geográficas en Judea y Jerusalén. La geografía de la provincia romana en Judea. Judea pasó a formar parte del Imperio Romano después de la conquista de Pompeyo en el año 63 antes de la era común. Los límites de la Judea romana, eran en gran medida idénticas a Judea, Yehud, durante los periodos helénico y persa precedentes, y en una menor extensión al reino de Judá del periodo del primer templo. Cada una de estas entidades incluía las regiones de Benjamín, las costas occidentales y noroccidentales del Mar Muerto. Antigüedades de los judíos habla acerca de las disputas entre Herodes y Cleopatra sobre el territorio que incluía la región de Jericó. La porción norte de la cordillera central de Judea, según Macabeos 1:46 y segunda de Macabeos 11:5, y los valles del norte de Cefela de Judea, incluyendo los valles de Ajalón, Zorec y Ela, que estaban en el territorio de Idumea. Así es que todo este es el territorio hasta acá: Idumea, Galilea. Fenicia se quedó fuera, Ciro fue Fenicia, pero todo esto, el Decápolis está fuera. Realmente el territorio de Herodes era todo esto de aquí. Regresaba a Galilea, cubría Galilea, Perea y prácticamente todo esto de aquí. Como demostraremos, la mayor parte de la actividad de Yeshua en Judea ocurrió en Jerusalén, con el grueso de los acontecimientos y las enseñanzas llevándose a cabo en y alrededor del monte del templo. Fuera de Jerusalén,
y su vecindad inmediata. No hay registro de Yeshua viajando al sur, más allá de Belén, ni tampoco indicación alguna de que haya visitado el Negev o la Cefela durante su ministerio. No obstante, hay algunos relatos que presentan a Yeshua en la periferia de Jerusalén. Abordaremos esos textos de forma separada. Yeshua en Judea. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Aparentemente no va más allá de aquí. Yeshua no va más allá de aquí. Aquí vamos a abrir el mapa más grande. No. Ok. Entonces Yeshua llega hasta aquí. Masada, no hay más allá de Berseba, más allá de Idumea, no llega más allá, pero aquí tenemos todavía la región de Nabatea. Pero eso es lo que hay, familia. Esta semana es lo que vamos a ver. Yeshua en Judea. Vamos a estar viendo todo esto. Aquí está Judea, Betania al otro lado del norte, lo que leemos en la Biblia. Betania al otro lado del Jordán estaba lo que era norte y lo que era sur. La parábola del buen samaritano, vamos a ver dónde está ocurriendo. Yeshua utilizó el contexto real, físico del camino de Jerusalén a Jericó. Esto es la subida de Adumín. La próxima semana vamos a estar viendo esto. ¿Okay? Jericó, Samaria, Judea y la parábola. Lo que tratamos, familia, es de que usted y yo entendamos que realmente no sabemos nada. Debemos considerar el contexto geográfico. Es importante, sí, porque muchas veces Yeshua va a tomar algo geográfico, algo cultural, algo político, algo social, y cada una de esas palabras, tienen un sentido cultural que muchas veces lo perdemos si usted y yo no le dedicamos tiempo al estudio. La Biblia es la inspiración de Dios. Sí, amén. Los evangelistas escribieron bajo la inspiración de Dios, pero ellos trataron de retratar las palabras de Yeshua dentro de el momento histórico, social, cultural que Yeshua les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando veamos el grano de mostaza, ¿cuándo crecía la mostaza? ¿De dónde se veía la mostaza? ¿Qué identificaba la mostaza? Identificaba que ya venía Pesach. Hoy yo hice la traducción en mi muro de Facebook de un artículo que escribió Joel Halevi acerca de la mostaza. Interesante, porque hay muchas cosas que no consideramos. Si quiere verlo, vaya a mi perfil de Facebook. Está como 3 publicaciones atrás, porque he publicado como 4 cosas, pero ahí está. Lo puse hoy, no le dé muchas vueltas, es hoy. Así es que si quiere leerlo, y va a ver que aún la parábola del grano de mostaza tiene un impacto cultural, social, político, religioso. Y eso es lo que nosotros queremos, que cuando nosotros abramos la Biblia, un documento que fue escrito a nosotros, pero no para nosotros, tenga sentido. La semana pasada vimos a los que escucharon la parábola del buen pastor, dijeron, él es el Mesías, él es el enviado, él es el rey. Nosotros seguimos debatiendo si Yeshua estaba diciendo que él era el Padre por decir, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Por la mente teológica, por la mente dogmática, y lo mismo pasa con todas las parábolas. Y lo que queremos no es saber cuánto enseñamos, sino enseñar cuánto no sabemos. Especialmente yo. Cada que abro yo un libro, cada que hablo la Biblia, yo digo, Padre, no sé nada, porque realmente me gustaría entender tu palabra mejor. Me gustaría entender que cuando Yeshua está hablando una parábola, está diciendo algo, yo diga, ahora lo entiendo. Porque estamos tan removidos del contexto que nos hace falta aprender todas estas cosas. Regresamos la próxima semana. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayamos aprendido algo. Y si fue de bendición, ayúdenos a compartir. Ayúdenos, déjenos su me gusta por ahí. Porque si usted no lo hace, le voy a decir qué pasa. Si usted no entra y deja un me gusta, no porque me importe a mí no me importa si tengo 5, 10, 20, pero si usted no deja ese me gusta, hay gente que está entrando
Y yo no sé si está viendo el video o yo no sé qué, pero está entrando y está poniendo dedito abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay más deditos abajo que deditos arriba, pues Facebook va a decir, este material no sirve, es basura. Y lo va a dejar ahí en una esquina, por ahí. No sirve porque pues tiene deditos abajo. Pero si tiene deditos arriba, este material puede servir a una audiencia. Entonces vamos a aventarlo más para arriba. Por eso la insistencia de deje su like y deje su like. No porque yo me sienta bien, créame. A mí no me mueve 1, 2, 5, 20, 50, 100 likes. Así como tampoco me mueve 1, 2, 5, 20, 50 dislikes o no me gustas. Yo los veo y me río y digo, ok, espero que haya visto el video, espero que haya considerado la información, espero que haya validado la información, y si no, pues se la perdió. Pero yo entro, veo, dos deditos abajo, Baruch Hashem, al menos a alguien no le gustó. Al menos veo reacción de alguien, no me gustó, veo el dedito. Pero por eso la insistencia, no creo que porque quiero generar otros 25 centavos por este video, no. Ya con los 25 que voy a generar, tengo suficiente para lograr comprar un libro de aquí a 5 años. 25 centavos cada semana, en 5 años llego a comprar un libro de $100. Así es que vamos bien. Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, pero ríase. La vida es alegre, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que gozar y hay que saber que hay que seguir aprendiendo cada día. No sabemos nada, familia, no sabemos nada. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.